Este fin de semana soplará levante, con lo cual vamos a llegar a más de 20 grados. Eso sí, cuando se quita el sol refresca un poco, pero ya saben, aquí les esperamos para que pasen el otoño en uno de los sitios más cálidos de toda la península. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que no sabemos mucho y que la doctora Luisa Marcano, nuestro médico rotante, ha tenido a bien pues desarrollarlo. Se trata de la capilaroscopia con dermatoscopio. Damos las gracias a Luisa por todo lo que está haciendo con nosotros y su gran disposición, y les dejo con ella. Buenos días, soy la doctora Luisa Marcano, médico dermatólogo rotante actualmente en el Hospital Puerta del Mar. Hoy les voy a hablar sobre un tema que se llama capilaroscopia con el uso del dermatoscopio. La capilaroscopia es el estudio en vivo de los capilares con un sistema de magnificación que permite hacer el reconocimiento de las anormalidades morfológicas y funcionales de la microcirculación a través de la visualización directa de la línea distal de los capilares periunguales. La capilaroscopia periungual en los últimos años ha sido empleada como una herramienta diagnóstica complementaria para detectar el daño a nivel de la microvasculatura periungual en una forma precoz. Sí. Okay. Los equipos que se emplean es el video capilaroscopio, que realmente es el gold estándar, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. También se usa el dermatoscopio manual, que asociado a los smartphones tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 95%, que es muy cercana a la videocapilaroscopia, que se dice que es del 100%. El dermatoscopio viene a ser una herramienta útil en la práctica de la capilaroscopia, porque es de fácil uso, es una técnica no invasiva, inocua, de bajo costo, reproducible, con una alta sensibilidad y especificidad. Dos veces aquí. Ajá. Okay. En el izquierdo, ok. La técnica que se utiliza es la mano no dominante, porque allí los capilares están elongados y con mayor visibilidad. Se recomienda usar entre el cuarto y quinto dedo, porque allí es mejor la visualización, ya que la piel tiene menos grosor y es más transparente. Se debe evitar todo factor vasoconstrictor como el cigarrillo y el café por lo menos 4 horas antes de la técnica. El paciente debe permanecer en reposo durante 15 minutos en un ambiente tranquilo y con una temperatura entre 20 y 22 grados centígrados. De hecho, se recomienda no hacerlo en la época de invierno. Se debe evitar todo procedimiento de manicure 3 semanas antes del procedimiento para evitar restos de las pinturas en los pliegues periunguales. Se debe hacer una presión leve, casi nula, porque puede impedir la visualización de los capilares y generar dudas diagnósticas. Las indicaciones de la capilaroscopia es que permite distinguir un fenómeno de Raynaud primario del secundario a enfermedades del tejido conjuntivo. Además, permite predecir en pacientes que tienen fenómeno de Raynaud y no tienen ningún otro signo de enfermedad, de aquellos que van a evolucionar a un fenómeno de Raynaud secundario con una esclerosis mucho más grave. Y así va a permitir evaluar la posibilidad de instaurar un tratamiento mucho más agresivo. El fenómeno de Raynaud primario no está asociado a enfermedades. La edad de aparición es de menores de 30 años. Es muy raro que presente
úlceras o necrosis, y en tal caso son más leves. En la capilaroscopia es totalmente normal y la presencia de autoanticuerpos puede estar a títulos bajos o ser negativa. En el fenómeno de Raynaud secundario sí está asociado a enfermedades especialmente del tejido conectivo, como es la esclerosis sistémica, la dermatomiositis y el lupus, más frecuentemente asociado a presencia de úlceras y necrosis. Se observa con frecuencia las úlceras en mordedura de ratón a nivel de los dedos de las manos. Generalmente en pacientes mayores de 30 años, y en sí vamos a observar alteraciones a nivel de la capilaroscopia, como son dilataciones de los capilares, zonas sin capilares o zonas avasculares y áreas de hemorragia. Y frecuentemente están alterados los autoanticuerpos. Este es un estudio del 2013 donde el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo ya incluyen a la capilaroscopia dentro de los criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica. Recordando un poco la anatomía del capilar normal, el sistema circulatorio va a estar constituido por arterias, arteriolas y el capilar. Esta es la rama arterial, la rama venosa del capilar, la vénula y la vena. La microcirculación cutánea, en este caso, va a ser la base del método capilaroscópico y la mayoría va a residir a nivel de la dermis papilar, que está situada 1 o a 2 micrómetros por debajo de la epidermis. En esta figura vamos a observar el corte histológico de la piel periungual, donde vamos a ver la disposición de los capilares en forma paralela. Y a nivel de las papilas dérmicas, normalmente van a estar de 2 o a 3 capilares por papila. El capilar normal tiene un diámetro menor a menos 20 micrómetros. Tiene una rama aferente, que es la parte arterial, mucho más delgada, una rama venosa, que es más gruesa, y el asa capilar que une a estas dos ramas. Tiene un índice venoso arterial de 2 a 1. Y como dije anteriormente, las papilas dérmicas aportan de 2 o a 3 capilares por papila. Estos capilares a nivel del pliegue unguial se disponen en forma paralela a la superficie epidérmica, esto es importante, y en forma perpendicular a lo que es el pliegue unguial. Por eso vamos a ver a nivel de la capilaroscopia los capilares dispuestos en forma paralela en imagen de cepillo o en imagen de villa. Aquí hay una figura donde observamos una capilaroscopia normal con los capilares dispuestos en forma paralela y descritos como forma de hebilla o cepillo. La densidad capilar normal se define como el número de asas por unidad de superficie lineal, aproximadamente entre 7 y 17 capilares por milímetro lineal de área estudiada. El promedio de esta densidad es de 9 capilares por milímetro lineal. Cada papila, como dije anteriormente, debe contener de 1 a 3 asas capilares. Estos capilares pueden presentar variaciones. Pueden mostrarse tortuosos, pueden mostrarse cruzados con uno o varios cruces, su punta convexa, pero todos estos cambios se consideran inespecíficos. También pueden presentar formas anormales que ya sí se consideran patológicas y presentar puntas no convexas muy ramificadas como imagen de trébol o de cactus, totalmente irregulares. Esta es una imagen donde se observan capilares tortuosos cruzados. Y aquí vemos muchas capilares muy dilatados con muchas cruces. La capilaroscopía puede presentar variaciones con respecto a la edad. Los niños tienen menos capilares en cuanto al sexo, en cuanto a la raza. Los fototipos altos son más difíciles de evaluar
los capilares. Y la ocupación también es importante porque las personas que trabajan con las manos van a presentar alteraciones que se caracterizan como parámetros normales. También ciertos hábitos como la onicofagia que modifica la capilaroscopia. Alteraciones de la capilaroscopia. Vamos a observar alteraciones en la morfología de los capilares, en la densidad y en la arquitectura. Las alteraciones en la morfología se van a presentar cuando ya el capilar está más dilatado y se dice que hay dilatación cuando mide de 20 a 50 micrómetros. Mayor de 50 ya hablamos de megacapilar. Y estas dilataciones pueden ser en su rama aferente, la rama eferente o en ambas. O inclusive puede ser de un sector del capilar y es lo que llamamos microaneurisma. Aquí observamos distintos tipos de dilataciones en una sola rama, en dos ramas, con distintas formas como la ramificación en cactus, megacapilares. En esta foto también vemos los megacapilares a nivel del pliegue unguial, presencia de megacapilares. Los megacapilares tienen un valor diagnóstico y pronóstico en la esclerosis sistémica. Se dice que un megacapilar con presencia de autoanticuerpos específicos sin ninguna manifestación clínica es patognomónico de un estado preclínico. Prácticamente se le considera como estadio temprano. También es importante evaluar las hemorragias, ya que ellas constituyen un daño importante y pueden ocurrir a nivel por daño endotelial, postdilatación o posttrombosis. Ellas tienen un aspecto de semiluna. Su coloración puede cambiar como el tiempo, como cualquier proceso hemorrágico, y son inespecíficas, pero su interés es más evolutivo. Su presencia es numerosa, cuando es numerosa y reciente, indica actividad de la enfermedad. Y en caso del fenómeno de Raynaud, la intensidad de los fenómenos vasoespásticos que están ocurriendo. Las alteraciones que vamos a observar en la densidad capilar. Dijimos que la densidad normal era menos de 9 milímetros, que en los niños estaba disminuida de 5 a 9 y consideramos que el área es avascular cuando se observan menos de 3 capilares por milímetro lineal. Esta área vascular también es de suma importancia porque nos va a hacer ver que la enfermedad va a evolucionar en una forma más agresiva, mucho más progresiva, con una duración de la enfermedad mucho más prolongada, donde ya hay compromiso de órganos internos, desarrollo de úlceras genitales, y todo esto nos sugiere que debemos hacer un tratamiento mucho más agresivo. Aquí observamos áreas totalmente avasculares en esta zona. Todo esto es pliegue periunguial. Aquí. Este es un estudio reciente de marzo del 2020, prácticamente con la pandemia, en donde estandarizan todos los cambios que observaron en la capilaroscopia de pacientes con fenómeno de Raynaud y esclerosis sistémica. Y los categorizan en dos patrones. Una categoría 1 que hablan del patrón no esclerodermiforme. Este patrón prácticamente tiene características capilaroscópicas normales. No hay alteraciones a nivel de la densidad ni de la dimensión del capilar. Los capilares tienen una morfología completamente normal y hay ausencia de hemorragia. Sin embargo, también pueden presentar algunas características que son no específicas, como alteraciones a nivel de la densidad y de la dimensión, con algunas áreas de hemorragia o malformaciones anormales, pero no son consideradas como cambios específicos de esclerodermia. Todas estas características es lo que vamos a observar en el fenómeno de Raynaud primario, que tiene una capilaroscopía prácticamente normal, con la imagen de borde en cepillo. Luego lo clasifican
en otra categoría que ya van a ser todos los cambios que vamos a ver a nivel de la densidad, a nivel de la dimensión. Vamos a observar morfologías anormales de los capilares, como capilares ramificados, con puntas no convexas, en imagen de cactus, presencia de hemorragias y áreas con la densidad muy baja. Y en función de todos esos cambios que se van a presentar, se hacen 3 estadios de la enfermedad. Un estadio temprano, uno activo y uno tardío. En el estadio temprano, que es el inicio prácticamente de las lesiones esclerodermiformes, la densidad está conservada. Y lo más característico es la presencia de los megacapilares. Recuerden que les comenté que los megacapilares tienen un valor diagnóstico y pronóstico en la enfermedad. Ya en este patrón comenzamos a ver los megacapilares. Estadio temprano, alteración de la densidad se mantiene normal con presencia de megacapilares. Pueden haber áreas de hemorragia. El patrón activo, que viene siendo ya cuando la enfermedad está en un proceso inflamatorio muy agudo, baja la densidad, también hay presencia de megacapilares y ya vamos a comenzar a ver algunas formas anormales de los capilares con áreas de hemorragia. Pero la característica es baja densidad con megacapilares. Y en el estadio tardío, que ya es la fase de esclerosis, la densidad es muy baja, vamos a ver áreas avasculares por completo, con la consecuente neoformación vascular. Entonces sí vamos a ver capilares mucho más tortuosos, más ramificados, con imagen de cactus en la capilaroscopia. Este es un algoritmo rápido, que es la regla, vamos a decir, fácil para distinguir si una imagen pertenece o no al síndrome esclerodermiforme. La regla 1 dice que si la densidad es normal y no hay megacapilares, pertenece al patrón al no patrón esclerodermiforme, que corresponde a la categoría 1, que viene siendo una capilaroscopia prácticamente normal o con cambios no específicos. La regla 2, que dice que si la densidad ya está baja y hay presencia de megacapilares, entonces corresponde a la categoría 2, que viene siendo el patrón esclerodermiforme. Categoría 2, patrón esclerodermiforme. Fíjense la importancia de los megacapilares en el diagnóstico. Y la regla 3, que dice que en todos los casos la imagen por default pertenece a la categoría 1, que corresponde a todos estos cambios inespecíficos. Aquí hay un ejemplo donde vemos la fase precoz, que dijimos que lo característico era que se conservaba la densidad capilar, pero lo más importante es la presencia de megacapilares. En la fase activa ya es cuando la enfermedad está en proceso inflamatorio, hay disminución de la densidad y lo característico es la aparición de megacapilares y áreas de hemorragia. Y la fase tardía, áreas avasculares, estas zonas avasculares, y presencia de neoformación capilar, que es lo más característico. Entonces vamos a observar capilares totalmente ramificados, con imágenes de cactus, puntas no convexas, totalmente tortuosos y abundantes. Otro ejemplo de las fases tempranas, con bastantes capilares dilatados, megacapilares. Fase activa, presencia de megacapilares con disminución de la densidad, y el tardío, que ya hay las zonas prácticamente de neoformación capilar. Con todo esto podemos concluir que la dermatoscopia resulta una herramienta útil en la práctica diaria, de la capilaroscopia, con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 95%, de manejo mucho más fácil, inclusive para principiantes, que no hay diferencias en cuanto a la toma de decisiones y el manejo de los pacientes con otras técnicas, que permite realizar seguimientos de los pacientes, evaluación del tratamiento, y que a través de esta técnica podemos distinguir de una manera práctica entre un fenómeno de Raynaud primario y uno secundario. Y además de eso, también podemos predecir en pacientes que tienen un fenómeno de Raynaud sin ningún otro signo de enfermedad, quiénes van a evolucionar hacia un fenómeno de Raynaud secundario a una esclerosis sistémica.
Bueno, gracias por su atención y aquí me despido con esta frase de Ismael Cala. Cuando empieces a verle el lado positivo a las cosas, encontrarás las enseñanzas en todo lo que te ocurre y lo que te rodea. Gracias.